Muy bienvenidas sean todas hermanas las que están aquí en nuestra iglesia y las que nos ven a través de esta transmisión. Quiero darles la más cordial bienvenida a este estudio más, un estudio más que tenemos, una reunión más que tenemos con el Señor, que podemos reunirnos en su casa para estudiar su palabra. Y estamos muy felices y muy contentas de compartir un capítulo más de nuestro libro. Seguimos estudiando nuestro libro de la armadura de Dios y queremos que ustedes, las que nos ven a través de la transmisión, puedan unirse a nosotras para que si no tienen el libro puedan seguir por lo menos los estudios que hemos preparado y que están basados, ¿no? en el libro y principalmente en la palabra de Dios, ¿no? Entonces les doy la bienvenida, siéntanse cómodas, vamos a pasar un momento especial en la presencia del Señor. Sabemos que Él es el que habla nuestras vidas, que enseñamos su palabra y que su palabra nunca regresa vacía a los corazones, ¿no? Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar con este estudio y estamos empezando nuestro nuevo capítulo que se llama El escudo de la fe. Y bueno, hemos estado estudiando cómo los creyentes vivimos en una constante guerra espiritual declarada en contra del reino de las tinieblas. Es una guerra sin cuartel, sin duda, ¿no? Nuestro enemigo, sabemos que él no sabe de códigos de honor, ni tampoco está interesado en acuerdos de paz, y nosotros tampoco, ¿no? Realmente nosotros no queremos la paz con Satanás, nosotros queremos la paz con Dios, que es la que nos importa, ¿no? Sabemos que Satanás está bajo el dominio del Señor, así que realmente no nos interesa tener paz con Él, queremos tener paz con Dios, estar bien con Él, y el Señor se encargará de Satanás, ¿no? Y bueno, estamos en esta guerra, ¿no? Y sabemos que la mente de Satanás está plagada de muerte y de destrucción nada más, ¿no? Pero también, hermanas, no solamente eso, sino que también nosotros estamos aprendiendo que para nuestra dicha, para nuestra bendición, el Dios invencible está de nuestro lado, amén, y que Él nos ha provisto de poderosas armas espirituales para la defensa y el ataque, y estamos buscando en la Escritura esos elementos formidables de la palabra de Dios, ¿no? Y también estamos marchando con valor, ¿no? Hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, bueno, algunas, ¿no? Y probablemente hay personas o mujeres que nos están viendo que todavía no han puesto su confianza en Cristo, ¿no? Y queremos invitarlas a que sigan nuestros estudios y que poco a poco puedan ir conociendo al Señor, ¿no? Y que algún día por fe puedan creer en Él, ¿no? Y arrepentirse de sus pecados. Entonces, nosotras como hijas del Señor estamos marchando, ¿no? Con valor, tomando la palabra cada día y buscándole, y sabemos que algún día vamos a presenciar la descomunal victoria de Cristo nuestro Señor. Entonces, hermanas, ¿podrían ayudarme a repasar los elementos de la armadura y el significado espiritual que estas armas tienen en nuestra vida? ¿Se acuerdan los elementos que ya hemos estado aprendiendo? ¿Alguna se acuerda? ¿Cuál fue con el que empezamos? ¿Alguien quisiera decirme? ¿Qué fue? Así es, el cinturón de la verdad, y aprendimos que una persona ceñida con la verdad afirma las normas de Dios y que su estabilidad permanece, ¿no? Y también aprendimos acerca de la coraza de justicia. Aprendimos que la coraza de justicia nos protege las partes más débiles de nuestra vida espiritual y que Dios nos imputa su justicia perfecta. Y también apenas la semana pasada, ¿no? Aprendíamos de los zapatos de la paz, y ahí en ese capítulo aprendimos de que debemos tener bien puestos estos zapatos de la paz, porque sabemos que Satanás es lo primero que intenta robarnos, ¿no? Sabemos que Satanás vino a robar, a matar y a destruir, ¿no? Todo lo que el Señor nos ha dado, y una de las principales cosas que Él está tratando de robarnos es la paz, ¿no? Entonces debemos de ponernos esos zapatos que tienen la medida de Dios, y que esos zapatos nos dan la paz, que no los zapatos espirituales, ¿no? Pero que Dios nos da esa paz que Satanás, pues desgraciadamente a veces nos puede robar, ¿no? Por eso tenemos que estar bien puestas en la palabra para que esa paz no sea removida de nosotros. Entonces, bueno, en este día, como ya les dije, estamos entrando a nuestro estudio que se llama El escudo de la fe.
Y bueno, vamos a comenzar a hablar un poco del escudo. El libro nos hablaba del escudo, ¿no? Y era muy claro lo que la escritora y principalmente el apóstol Pablo, que es el que habla de eso en Efesios, es lo que nos quiere mostrar una verdad espiritual, ¿no? Usando el escudo, que es una arma de defensa de un soldado, ¿no? Y aquí tenemos nuestro soldado que nos acompaña aquí como ejemplo para que sea un poco más... sea más expresivo, no sé, para que nos entendamos mejor, ¿no? Bueno, creo que le faltó su escudo, no sé por dónde lo dejaría. Oh, acá está adelante, me lo puse acá para que no se me olvidara y justo se me olvidó. Bueno, ¿cuál era el propósito del escudo en medio de la batalla, hermanas? Yo no soy experta, ni mucho menos analizando guerras y menos los escudos, ¿no? Pero pues nuestro libro nos daba importante información acerca de los escudos y el libro nos dice que había dos tipos de escudos. Uno más pequeño y redondo que se usaba para una batalla uno a uno, cuerpo a cuerpo. Y el otro que era más grande, que alcanzaba a cubrir casi el tamaño completo del cuerpo. Era un escudo más grande, ¿no? Y de este escudo grande es hasta el que Pablo se refiere. Y el escudo romano era la principal arma defensiva y este escudo grande solo se usaba para circunstancias específicas, como cuando los soldados se acercaban para tomar una ciudad amurallada. Se protegían con sus escudos porque este era uno de los momentos más peligrosos de la batalla, porque los soldados que estaban en guardia en la muralla tiraban flechas encendidas hacia los soldados que se acercaban y estas flechas estaban llenas de brea, ¿no? Que cuando, o sea, de como petróleo, no sé qué era, que tenía fuego, ¿no? Estaban encendidas esas flechas. Entonces que esas flechas cuando lograban herir a alguien, hacía que el fuego se expandiera, o sea, chocaba con el soldado y lo hacía arder en fuego, ¿no? Claro, si el soldado no estaba protegido. Entonces, eso hacía que el fuego se expandiera y así prendía en fuego al soldado enemigo, a la vez que atemorizaba y de esa manera podía hacer que los enemigos se llenaran de miedo, retrocedieran y podrían lograr su retirada, ¿no? Por eso era muy importante que esos soldados, cuando se estaban acercando para tomar una ciudad amurallada, fueran cubiertos con sus escudos. No podían ir así, podían ir con su flecha, pero eso no les iba a servir de nada, ¿no? Pero para que los soldados se pudieran proteger de esos dardos encendidos, ellos usaban los escudos de una manera más estratégica. El libro nos decía que ellos sumergían los escudos en agua, luego se juntaban en un grupo y se cubrían con los escudos puestos sobre la cabeza. Los ganchos que estaban estratégicamente colocados en los costados de los escudos les permitían engancharlos unos con otros. No sé si alguna vez han visto películas acerca de guerras, cómo se ponían las filas grandes y se ponían esos escudos y avanzaban y iban juntos, fuertes, ¿no? Para que pudieran hacer frente a los que estaban en contra, ¿no? A mí no me gusta mucho ver esas guerras, pero por mi esposo a veces tengo que verlas y bueno, he aprendido un poco de eso. Entonces dice que cuando estaban formados en una unidad como esa, los escudos empapados de agua formaban una caparazón densa y húmeda que los protegía desde arriba. Eso se llamaba la formación tortuga. Cuando los escudos tenían hendiduras entre las capas, las flechas ardientes penetraban lo suficiente dentro del escudo para apagarse. Entonces dice que cuando esos escudos los mojaban en agua y cuando esa flecha encendida entraba, como los escudos estaban mojados, tenía capas ese escudo, que estaban estratégicamente hechos, ¿no? Dice que entraba en el escudo y lograba apagarlos porque el escudo estaba mojado, ¿no? Esa es una estrategia, súper buena, ¿no? Sí, es cierto, el escudo no solo desviaba las flechas, también las apagaba, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar a adentrarnos en nuestro tema, así que vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a abrir Efesios capítulo 6, que es el libro donde nos estamos concentrando, ¿no? Así que vamos a abrir Efesios 6, vamos a estar leyendo del versículo 10 al 16. Vamos a leerlo completo, del 10 al 16. ¿Están listas, hermanas? Efesios 6, versículos 10 al 16. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y bueno, el texto en que nos estaremos enfocando, en el que nos toca detenernos esta semana, es el versículo 16, ¿no? Que dice así: sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Esa es yo me sorprendo, ¿no? Como, y principalmente del Señor, ¿no? De Pablo, de cómo le dio esa sabiduría para que él pudiera trasladar una verdad espiritual tan importante y señalando o usando el escudo de un soldado, ¿no? Y sabemos que en ese tiempo, cuando el apóstol Pablo vivía, estaban los soldados romanos por donde quiera, ¿no? Cuando él fue puesto en cárcel muchas veces, y yo pienso que él estaba ahí mientras estaba meditando en la palabra y escribiendo. Él miraba al soldado y decía, bueno, esa es una buena figura, ¿no? Para enseñar una verdad espiritual tan importante. Y bueno, hermanas, el escudo de la fe era especialmente importante para el apóstol Pablo. ¿Quieren saber cómo lo sé? Porque aparte de la oración, él puso más énfasis en esta pieza de la armadura más que ninguna otra, incluyendo información adicional antes y después de mencionar el escudo mismo. Esto venía en nuestro libro, ¿no? Ahora, Satanás, hermanas, sabe cuáles armas tenemos bien puestas y cuáles no. Así que será mejor que nos examinemos para que no gane ventaja sobre nosotras. Y pues él sabe aventajarnos, ¿no? Usando nuestras áreas vulnerables y esas pequeñas ventanas que muchas veces dejamos abiertas para que el intruso entre, ¿no? Pero si el escudo, hermanas, está relacionado con la fe, vamos a ver qué es la fe, ¿no? Porque de eso habla nuestro libro, ¿no? Que es una verdad espiritual tan importante. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de la fe. Primero, perdón, aquí ya se me fue la página. Vamos a ver qué es la fe. Deme un segundo, ya casi llego. Ok, ya estoy ahí. Primero, dijimos que la fe, vamos a ver qué es la fe, ¿no? Primero, la fe es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no es creer que Dios existe. Recuerden que también la palabra de Dios nos dice que los demonios también creen y tiemblan, ¿no? Y también fe no es eso que buscan esos que quieren ver milagros sobrenaturales y prosperidad. Pues a estas personas, esa fe que han puesto en ver cosas sobrenaturales y ver lo que ellos desean sin pensar que es la voluntad de Dios, ¿no? Piden cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso no es fe, hermanas. Eso es, ellos buscan a Dios por lo que Él puede hacer, pero igual, como digo, eso no es una fe verdadera, una fe en lo correcto, ¿no? La fe no es creer en lo que no tiene sentido. La fe es confiar en lo que Dios dice que Él es para nosotros. La fe es la creencia en el Dios único y verdadero sin verlo físicamente. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de la fe. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es un texto súper famoso, ¿no? Que nos habla de la fe. Y dice así, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bueno, vamos a hablar qué es lo que este versículo nos quiere decir, ¿no? Acerca de la fe. Hermanas, así como nuestra vista física es el sentido que nos da la convicción del mundo material, es decir, yo tomo una manzana, no solo la toco, sino que también la veo.
Y por lo que veo y toco, tengo la convicción de lo que eso que tengo en la mano es una manzana, ¿no? Es lógico. Yo veo una manzana, la toco y la estoy viendo sobre todo, y me doy cuenta que esa es una manzana. La fe es el sentido que nos da la convicción del invisible mundo espiritual. Y el comentarista bíblico dice acerca de este pasaje de Hebreos 11:1, la vista física produce convicción o da evidencia de las cosas visibles. La fe es el órgano que permite a la gente ver el orden invisible. La fe no contradice la razón, a pesar de que puede ir más allá de la razón. Es decir, yo pudiera demostrar objetivamente que la Biblia es el libro más único y original jamás publicado y que ha impactado a la sociedad más que cualquier otro libro. Pero solo la fe puede probar que la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, esta es una creencia que va más allá de la razón, pero no en contra de la razón. Y es el fin del comentario. Entonces, hermanas, la verdad es que mucha gente tiene fe y dice, yo tengo fe. Fe en muchas cosas, pero eso de nada vale si esa fe no la tienen puesta en Dios, ¿no? Y bueno, hemos oído gente que habla de que tiene fe en los ídolos, en su dinero, en, ¿qué más? Bueno, tanta cosa que la gente cree, ¿no? Pero todas esas fes, si se les pudiera llamar fes, aunque los que creen en eso se aferren con toda la fuerza del mundo, no cambia nada, de nada sirve, ¿no? Porque no importa que ellos crean ciegamente en un ídolo hecho de plata o de madera, ¿no? Que digan, no, pues yo creo que este soldado romano que está parado aquí al lado de mí me va a ayudar y que me va a defender ahorita que salga y si alguien me ataca, ¿no? Por más que yo me aferre a que este soldado me va a ayudar y me va a defender cuando yo salga y me enfrente al peligro, eso no va a pasar. Por más que yo crea que él me va a ayudar, eso no va a pasar porque sabemos que él no es real, ¿no? Entonces, hay mucha gente que cree en eso, cree en cosas que realmente no tienen sentido, pero nosotras tenemos a un Señor que es vivo, que es real y que podemos confiar plenamente en Él, porque Él vive. Y tú, amiga, ¿en quién has puesto tu confianza? Si según tu respuesta tú sabes en quién has puesto tu confianza, yo no lo sé, pero según esa respuesta que tú tengas, tú vas a estar preparada o no para hacer frente a esta guerra espiritual que enfrentamos todos los días, ¿no? Porque eso es inevitable, hermanas. Estamos en una guerra constante. Por eso, hermanas, en esta tarde vamos a ver 3 puntos que nos ayudarán a recordar y entender cómo el escudo de la fe nos defenderá de los ataques de Satanás y cómo la palabra de Dios será nuestra mayor arma y defensa. Y como punto número 1 vamos a estar mirando que el escudo de la fe nos protege contra los ataques del maligno. Punto número 2, vamos a ver que el escudo de la fe nos previene en contra de los ataques del enemigo. Y como punto número 3, vamos a ver que el escudo de la fe nos preserva durante la lucha para no ser destruidos con las flechas del maligno. Y bueno, vamos a comenzar con el número 1. El escudo de la fe nos protege contra los ataques del maligno. Vamos a leer, hermanas, vamos a ir a Daniel capítulo 6, versículos 7 al 11, y del 11 voy a leer al 23, así que vamos a estar leyendo eso. Y bueno, voy a darles un poquito de contexto de lo que vamos a leer. Recuerdan que Daniel fue deportado a Babilonia. Él era un judío, un israelita, pero por la desobediencia, aunque Daniel, por lo que sabemos de Daniel era un fiel servidor del Señor, ¿no? Pero bueno, él también tuvo que pagar las consecuencias del pueblo que se había desviado del Señor, así que él también fue deportado a Babilonia, ¿no? Y bueno, vamos a leer a Daniel 6, versículos 7 al 11, y después del 11 voy a leer al 23. Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, ahí está hablando Daniel ya en la deportación en Babilonia. Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Eso le están diciendo al rey, ¿no? Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones.
Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni se acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres, bueno, aquí podemos ver que este rey tenía una buena relación con Daniel, por eso dice que cuando le dijeron que Daniel estaba orando a otro dios que no era el rey, le pesó en su corazón, porque él apreciaba mucho a Daniel y no quería hacerle daño. Pero aquellos hombres, versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fueron apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Fin de la lectura. Hermanas, Daniel fue confrontado con una prueba de lealtad. Él era un súbdito leal de su rey, pero él sabía que el rey de reyes merecía una lealtad más grande. Sabemos que el rey se puso triste cuando supo que Daniel estaba buscando al Señor y bueno, estaba pidiendo peticiones a alguien que no era el rey, y le pesó mucho al rey porque ellos tenían una buena relación, porque el rey apreciaba mucho a Daniel. Entonces, y pienso que Daniel dudaría tal vez en su corazón o tal vez no, pero Daniel se mantuvo firme hasta el fin, ¿no? Él no dejó su lealtad al Señor, sino que él siguió buscando al Señor a pesar de esa ley que había sido puesta, ¿no? Daniel se rehusó el dar al gobierno la medida de obediencia que únicamente le pertenecía a Dios. Entonces el rey Darío le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Darío tenía fe, y su fe nació de la confianza de Dios hacia él. La idea era, intenté todo lo que pude para salvarte, porque él dice que trató de revocar y de ayudarlo hasta la tarde, pero no pudo hacer nada, porque eso ya no podía ser revocado, ¿no? Ya estaba hecho. Entonces dice que él intentó hacer lo que pudo para salvar a Daniel, pero falló. Y le dijo, intenté hacer lo que pude para salvarte, Daniel, pero fallé. Ahora le toca a tu Dios.
Y recuerden que en el versículo 14 el rey Darío, como les digo, trató de deshacer esa orden que había dado para que mataran a todos los que hicieran peticiones a otro que no fuera el rey mismo. Que trató hasta la tarde, pienso que todo el día estuvo buscando de aquí para allá qué puedo hacer para salvar a Daniel, pero no pudo hacer nada. Y en palabras simples le dice, yo traté de hacer algo, pero no pude, ahora se lo dejo a tu Dios, ¿no? Y bueno, en mejores manos no pudo haber quedado Daniel, ¿verdad? Entonces, Daniel le responde, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Daniel fue preservado por medio de la fe. Aunque su causa fue justa y fue acusado injustamente, esas cosas por sí solas no le protegieron delante de los leones, ¿no? Era verdad que él no estaba haciendo nada malo, pero igual, eso no cambiaba nada, ¿no? Estaba delante de unos leones que sabemos que son peligrosos, ¿no? Daniel necesitaba una fe viva y que permaneciera en Dios aún en las circunstancias más difíciles. Aunque estos leones eran salvajes y morían de hambre, aún Daniel fue preservado de las garras de ellos y de sus colmillos por el poder de Dios a través de la fe. No fue por Daniel, por algo brillante que vieron en Daniel, ¿no? Sino que fue el Señor. Voy a tomar un poco de agua, hermanas. Discúlpenme un segundo. Y bueno, aquí hay una orden instructiva. Dios envió un ángel para proteger a Daniel en respuesta a la oración de fe que provenía de un caminar consistente y permanente. Daniel estaba perseverando y continuamente buscando al Señor, y de eso nació la fe, ¿no? La fe no viene de un segundo para otro, que voy a decidir tener fe en eso, sino que la fe se logra con un caminar constante, y un caminar constante en el Señor, como dijimos, porque la fe, aunque te aferres profundamente o con todas tus fuerzas en algo que no es Dios, no vale de nada, no sirve. Aquí venía, hermanas, el dardo de fuego del maligno hacia Daniel. Probablemente Satanás susurraba en la mente de Daniel, ¿tú crees que realmente vale la pena seguir orando mientras estás lejos de tu patria? Ya no ores, Daniel, que el mismo rey que tanto quiere va a matarte, ¿no? Daniel, ¿acaso piensas que tu Dios te va a librar de esto? Bueno, tal vez él pensaba, ¿no? O tal vez él no pensaba que el Señor cerraría la boca de esos leones, ¿no? Porque es algo casi increíble, pero sabemos por fe que esto fue verdad, ¿no? Hermana, Satanás quería que Daniel hiciera a un lado a su Dios y se volviera en adoración al rey terrenal, pero no pudo, porque Daniel tenía puesto el escudo de la fe, y no temiendo a la ley decretada, se fue a su cámara que daba hacia Jerusalén y oraba con las ventanas abiertas, y no tuvo miedo de lo que pudiera pasar. Así que cuando por causa de ser leal a su Señor fue puesto en el foso de los leones, quiero imaginarme que Daniel no estaba seguro si sería guardado. Lo que sí sabía era que su vida estaba puesta en las manos de un Dios confiable, y que no importaba si moriría, él sería guiado más allá de la muerte, ¿no? Y eso nos lo recuerda Mateo en el capítulo 10, versículo 28, dice así, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿no? Daniel sabía que si el Señor era su voluntad que no fuera guardado de esos leones, bueno, él sabía que estaba en las manos del Señor y que de ahí no pasaría, ¿no? Sabía que sería trasladado de esta vida pasajera, de este mundo, a la gloria del Señor, ¿no? A su presencia. Sin duda alguna, hermanas, hablando ahora de este tema del escudo y de los soldados, sabemos que los soldados están siempre expuestos a la muerte. Ellos están conscientes de eso. Pero, ¿qué hay de nosotras? La muerte puede estar a la vuelta de la esquina, y eso, nadie está libre de eso, ¿no? Sabemos que nacimos y que algún momento tendremos que dejar este cuerpo, ¿no? Y sabemos que la muerte puede llegar de repente, o puede ser anunciada, con anticipación, como cuando te avisan, o sabemos de un familiar o de un conocido que tiene una enfermedad incurable y que algún día, o tal vez no, puede pasar, ¿no? Que pueda morir o puede que no.
Y lo importante en una situación de vida o muerte o de lealtad delante de Dios es cómo vas a reaccionar cuando Dios te permita atravesar por una cosa así de vida o muerte. Daniel estuvo entre la vida y la muerte. Él sabía que al momento que fuera echado a los leones podía morir de un segundo, ¿no? ¿Y qué de nosotras? ¿Qué pensamos acerca del futuro cuando que puede pasarnos algo? ¿Nos aferramos a esta vida y no queremos morir? Tal vez tienes miedo a morir y atravesar la muerte, pero la verdad es que si has puesto tu confianza en Dios, Dios te va a guiar aún más allá de la muerte, ¿no? Debemos, hermanas, ponernos el escudo y creer lo que la palabra dice, que el Señor va a guardarnos mientras vamos por el valle de sombra de muerte. No desertes, sigue adelante. No te alejes de Dios ni te desanimes mientras pasas por circunstancias difíciles, que es inevitable pasar por tiempos difíciles, ¿no? Y otro salmo que también viene a mi mente es el Salmo 48:14. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que no debemos temer, hermanas, de morir. Yo he conocido personas y he hablado con personas que tienen miedo de enfrentarse a la muerte, pero es verdad que uno nunca sabe cómo va a morir y no quisiéramos sufrir. Yo quisiera cerrar mis ojos, acostarme a dormir y ya no despertar, pero solamente eso el Señor sabe, ¿no? Yo no quisiera sufrir para morir, pero es verdad que si hemos puesto nuestra confianza en Dios, no importa, nosotros vamos a ser guiadas más allá de la muerte, ¿no? Y bueno, vamos a avanzar con nuestro segundo punto, que es el número 2, y dice, el escudo de la fe nos previene contra los ataques del maligno. Satanás quiere distraernos. Él no está lanzando flechas contra nosotros al azar. Satanás estudia tu tendencia y tus hábitos, tu miedo y tus debilidades más profundas, y en particular él apunta hacia estas áreas, pero él no puede destruirte. Tú estás segura eternamente con Jesús. Otra vez lo vuelvo a repetir. Si es que tú has puesto tu confianza en Cristo como tu Señor y tu Salvador, Satanás no puede destruirte, pero si tú no has puesto tu confianza en Dios, te invitamos a que busques al Señor de todo tu corazón para que Satanás no tenga poder sobre ti, ¿no? Satanás intenta, hermanas, desviar nuestra atención, encendiendo todo tipo de fuegos internos en nuestra vida, como inseguridad, intimidación por él, ansiedad, preocupación y ocupación excesiva, etcétera. Hay muchas cosas que Satanás intenta para desviar nuestra atención, ¿no? Él quiere que consideres desobedecer, que tengas dudas paralizantes y que llenes tu conciencia con acusaciones paralizantes para que estés desconcentrado y para poder atacarte por detrás, ¿no? Porque hay veces que, es verdad, vienen a nuestra mente muchas cosas, a veces cosas que pasaron en el futuro, pero sabemos que si nosotros hemos pedido perdón a Dios por esos pecados que fueron en el pasado, el Señor nos guarda, ¿no? Entonces el Señor dice que perdona nuestros pecados, los olvida, y dice que Él los tira al profundo del mar y no se acuerda más de ellos, ¿no? Pero a veces Satanás quiere traer esas cosas a nuestra mente, de que no somos perfectas, de que nosotros no somos capaces, de que tú no eres buena para esto, y te intenta ponerte malos pensamientos para que no te enfoques en el Señor y lo que el Señor dice que tú eres en Él, ¿no? Entonces, hermana, una pregunta: ¿qué circunstancias estás atravesando en tu vida que te están haciendo que te distraigas o te desvíes? Vamos a ver un pasaje de la Escritura que nos muestra cómo la palabra de Dios es un escudo que nos previene contra los ataques de Satanás. Y vamos a regresar otra vez a Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Vamos a detenernos un poco ahí. Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Y dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, hermanas, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, Noé se dio, sí se recuerdan lo que trata Noé, ¿verdad? Que Noé construyó un arca, y el Señor le pidió más bien que construyera un arca porque iba a llover. Y si en este tiempo actual alguien te dice, pues construye un arca, un barco, porque va a llover, no es nada raro para nosotros porque llueve, pero en el tiempo de Noé no llovía. Entonces, si el Señor viene y le dice a Noé, prepara un arca porque va a llover,
Noé se quedaría así con un signote de pregunta en su cabeza, ¿no? ¿Cómo que va a llover eso? Eso no pasaba antes. Entonces, su fe fue demostrada no solo al creer que llegaría el diluvio, sino al hacer lo que Dios le dijo que hiciera con respecto al diluvio, ¿no? Él con temor preparó el arca. Noé fue obediente, ¿no? A pesar de que él no sabía qué iba a pasar y dijo, bueno, ok, va a venir un diluvio, el Señor quiere que prepare un arca. No solo creyó lo que Dios le estaba diciendo que iba a venir un diluvio, sino que también fue obediente y obedeció construyendo el arca, ¿no? Hermanas, la verdadera fe siempre hará algo. Cuando tienes fe en la palabra de Dios y en Dios mismo, no te quedas impávido, sino que actúas conforme a ella, ¿no? Eso es la fe. Cuando tú realmente crees en Dios y que la palabra es inspirada por Dios y que viene de Dios, no te vas a quedar sin hacer nada. Vas a estudiar la palabra y vas a hacer lo que ella te pide que hagas, porque tú tienes esa fe puesta en Dios y crees que la palabra de Dios es su palabra, ¿no? No debemos pensar que Noé fue un hombre que predicó sermones de condenación para el mundo. Tal vez no anduvo de casa en casa predicando, ¿no? Tal vez por el contrario, porque la simple conducta de los santos sin predicación alguna, puede sentirse como condenación para el mundo, ¿no? Tal vez Noé tenía una vida correcta, que obedecía al Señor y eso podía ser un reflejo de lo que Dios era en él y podía de esa forma condenar al mundo por la forma en la que vivían, ¿no? Sabemos que el Señor iba a mandar un diluvio por el pecado que había en la gente, ¿no? Entonces, hermanas, ahí está Noé comenzando a construir el arca y no puedo imaginar cómo Noé comenzó a construir un barco en medio de la nada, ¿no? Y quiero también pensar que Satanás, porque sabemos que Satanás siempre viene, cuando alguien está tratando de buscar al Señor, Satanás siempre va a tratar de atacarte y de querer que que desobedezcas o te desvíes, ¿no? Entonces probablemente Satanás vino con esos dardos de fuego a tratar de desanimar a Noé, preguntándole mientras él obedecía a Dios construyendo el arca, y le decía, tal vez Noé, pero ¿qué estás haciendo? ¿Que estás construyendo qué? ¿Un barco? ¿Qué dices que va a llover? Les recuerdo que, como les decía hace rato, antes no llovía, ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo? O sea, quería meter esas preguntas en la cabeza de Noé para que él dudara de lo que Dios estaba queriendo hacer a través de Noé, ¿no? Entonces, ¿cuál es la flecha de ataque del enemigo? La flecha es la duda despertada en su mente en cuanto a la orden dada a Noé y también la promesa del Dios mismo. Tal vez decía dentro de sí mismo, ¿realmente Dios me pidió que hiciera esto? ¿Qué tal si no lo entendí? Porque realmente esto de construir un barco sí parece absurdo, ¿no? Es cierto que Satanás, hermanas, muchas veces susurra pensamientos parecidos en nuestras cabezas y también dudamos y decimos dentro de nosotras, ¿realmente quiere Dios que me reconcilie con mi hermana? ¿Realmente tengo que dejar de hacer esto o aquello? ¿Realmente será así? ¿Qué susurra a tu oído el mundo y Satanás, hermana? Recuerda que la lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra humanos. Ellos muchas veces realmente son influenciados, pero no lo tomes personal, siempre sabemos que hay alguien detrás de eso, ¿no? Hermana, ponte el escudo de la fe. Y al igual que Noé, obedece por fe, guíate por la fe. Recuerda que nosotros andamos por fe, no por vista, ¿no? Así dice la palabra de Dios. No nos desanimemos por lo que ves, recordemos lo que haces, que lo que haces o lo que hacemos es para la gloria de Dios y el beneficio del reino, y por siguiente te va a beneficiar a ti también. Tal vez no vamos a ver frutos aquí y ahora, pero vale la pena, tendremos una recompensa al final de la lucha si es que permanecemos, ¿no? Si no es que desmayamos, como dice la palabra. Cuando el Señor, y queremos escuchar eso, cuando el Señor diga, buena sierva y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué alegría!, ¿no crees? Después de que hayamos pasado todos estos tiempos de pruebas, y yo sé que muchas de las que están aquí y de las que tal vez nos ven en la transmisión están pasando por tiempos difíciles, pero sabemos que algún día vamos a estar en la presencia del Señor y el Señor nos va a recompensar por haber perseverado en un mundo tan lleno de pecado y tan dificultad que realmente no es nada fácil. Hermana o amiga, tal vez estés comenzando a servir al Señor en alguna manera o en algún área y entonces vienen a tu mente
Tú no eres suficiente, tú no puedes, y esas son flechas del enemigo. Y con tus hijos tú no puedes, tú no eres un buen ejemplo para ellos. Ahí está otra flecha. Déjalos ser, ellos son libres de decidir. No seas una madre molestosa que está siempre todo el tiempo encima de ellos. Déjalos ser. Esa es otra flecha que Satanás tira, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que Satanás siga susurrando eso a nuestro oído y dejando que te hiera con esas flechas de malos pensamientos que te hacen dudar de la misericordia de Dios. ¿O vas a levantarte en fe creyendo lo que Dios dice que tú eres en Cristo? ¿Qué vas a hacer? Nosotras vamos a ir a la palabra y no solo tenerla en la mente, sino nos vamos a poner el escudo de la fe creyendo lo que Dios dice. Este escudo es la fe en la verdad, es el único que va a apagar los dardos encendidos del maligno, hermanas. No hay otro, no hay otra cosa que pueda frenar a Satanás sino la palabra de Dios, ¿no? Y el sometimiento a él. No importa cuántas flechas nos tire Satanás, nosotros nos vamos a poner el escudo de la fe y vamos a creer lo que dicen las promesas de Dios y no mis circunstancias. No nos vamos a dejar llevar por lo que vemos alrededor, que realmente a veces es desanimante. Pero nosotras vamos a creer en el Señor y vamos a confiar en Él, no importa lo que pase, no importa que nunca hayamos visto como un diluvio, un ejemplo, no importa que nos echen al foso de los leones, no importa, nosotros vamos a ser guardadas y vamos a perseverar porque sabemos que tenemos un Señor bueno. Y como punto número 3, vamos a ver que el escudo de la fe nos preserva, o vamos a entrarnos a ese punto, que el escudo de la fe nos preserva durante la lucha para no ser destruidos por las flechas del enemigo. Hermanas, es ciertísimo que en la guerra hay de todos, ¿no? Sabemos que en una guerra hay heridos, hay desertores, hay infiltrados, y nosotros trasladándolo al mundo espiritual tenemos que lidiar con todo esto dentro del círculo cristiano y también afuera, ¿no? Pero también tengo que recordarles otra vez que no estamos solas y que esta lucha no es de nosotros, pero que la victoria es del Señor y también es tuya si te sometes a Él. También es cierto que en la batalla podemos salir heridos. Somos mujeres pecadoras salvadas por la gracia de Cristo, pero mientras sigamos en este cuerpo vamos a seguir cayendo porque aún no hemos dejado este cuerpo carnal ni hemos sido traspasadas a la gloria, y ojalá que no fuera así, pero habrá momentos en los que tal vez sin querer vas a herir a alguien o te van a herir, pero tenemos que ponernos el escudo de la fe para que puedas continuar en la batalla. No deberías dejar a un lado, porque un buen soldado que está entrenado para la batalla no deja el escudo acá al lado, sino que él avanza, no importa lo que esté pasando, esté lloviendo, le pique el pie o la cabeza, él no se va a quitar el escudo, él va a seguir, ¿no? No vamos a dejarlo, vamos a avanzar con el escudo puesto, porque si tú te quitas el escudo, Satanás va a tirar la flecha y te va a dar en un área que está sensible, ¿no? Y así va a terminar contigo y serás eliminada de la guerra porque vas a ser eliminada, te van a dejar ahí, no se van a detener a querer levantarte o a llevarte con ellos porque estamos en una guerra, ¿no? Nosotras tenemos que hacerle frente al enemigo, no estamos solas, otra vez lo repito, porque la palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿no? Debemos tener en mente que ahora que estamos buscando hacer las cosas que agradan a Dios, vamos a tener mayores ataques y mayor oposición que antes de que fueras una creyente. ¿Sí o no han pasado por eso, no? Antes cuando caminabas en la misma dirección que todos, siguiendo la corriente de este siglo, Satanás no te molestaba, porque hacías lo que a él le agradaba, pero ahora que has decidido obedecer y servir a Cristo, Él va a intentar derribarte con sus flechas de fuego, porque te has pasado del bando de Él al bando del enemigo, que el bando del enemigo es Dios, ¿no? Y también debemos tener en mente que estamos en una guerra y que no deberíamos sorprendernos por los ataques que vienen a nuestra vida, porque un soldado que ha sido enviado a la guerra no toma por sorpresa los ataques, ¿no? Él está enfocado que en cualquier momento vienen los ataques y él debe estar listo, porque él no está parado en medio de la guerra y le llega un flechazo o algo y dice, ay, ¿esto de dónde vino? No, sino que él tiene en mente que él tiene que estar alerta porque en cualquier momento puede llegar el ataque, ¿no? Y nosotras también tenemos que ser así, debemos tener en mente que estamos en la guerra y que los ataques no nos tienen que tomar por sorpresa, sino que nosotras tenemos que estar listas y preparadas, ¿no?
para repeler el ataque. Y el apóstol Pedro ilustra bien esto y nos dice en su carta en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13, dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que, hermana, no te angusties cuando te sientas rodeadas de malos pensamientos, enojos y frustraciones. Repele los ataques con lo que has aprendido. Es el momento de sacar el arsenal de versículos bíblicos que has memorizado y repetirlos en tu corazón y decir como decía el salmista, ¿no? Aunque afligido, yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador, eres tú, oh Dios mío, no te tardes. Y recuerdo la semana pasada, creo que hablábamos en nuestro, después de la transmisión, que nos juntábamos a comentar lo del libro, como nuestra hermana Esther nos decía que a veces somos bien buenas para empezar a maquinar cosas en la mente, ¿no? Pero ¿qué tal para memorizar versículos, no? Ahí sí como que, ay, no puedo y me cuesta trabajo, pero cuando se trata de pensar cosas o de maquinar cosas y que esto o aquello, somos buenas para eso, ¿no? Y eso deberíamos hacer, ¿no? Debemos estar memorizando y repetirlos a nuestro corazón, ¿no? Y pensar como leía este salmista que decía, aunque estemos afligidos y necesitados, el Señor va a pensar en nosotros y Él es nuestro libertador y Él es nuestro escudo, ¿no? Hermanas, el Señor conoce nuestras batallas y sabe cuando estás confiando en Él, pero también Él sabe cuando no es así, ¿no? Recuerdan, hermanas, cuando Pedro le dijo una vez a Jesús que evadiera el sufrimiento en la cruz, ¿no? En Marcos 8:32-13 al 33, perdón. Le parecía extraño al apóstol Pedro que su maestro pensara en sufrir, porque Jesús le dijo que él iba a morir y que iba a pasar por un momento difícil, ¿no? Y Pedro trató de evitar que él fuera, pero el Señor sabía lo que había venido. Ahora a Pedro le parecía extraño que él se hubiese imaginado algo diferente, ¿no? Él no quería que el Señor sufriera, pero ahora que escribe este texto y dice que a Pedro le parecía extraño que él hubiese imaginado algo diferente. El Señor venía a sufrir y Pedro no podía impedirle que su Señor enfrentara eso, ¿no? Ahora nosotras no deberíamos sorprendernos sobre esto, que muchas pruebas y tentaciones y sufrimientos pasen en nuestra vida. Es mejor estar preparada para todo tipo de circunstancias que nos puedan sobrevenir, para que cuando éstas lleguen, nosotras no desertemos, sino que sigamos firmes y adelante, no importa qué malas noticias tengamos. Hermanas, y ya estoy casi terminando, pero quisiera que te quedes con esto, ¿no? Si debemos vivir con una inquebrantable confianza en Dios y sus promesas para nosotras. Caminemos hacia adelante de acuerdo a la verdad revelada en su palabra y sus directivas personales para nuestra vida. Por su poder, dejemos el miedo y las dudas que pueden paralizarnos con inseguridad, eligiendo en cambio seguir a Dios donde quiera que Él te esté guiando, confiando que Él se ocupará del resto. Y quisiera, hermanas, también recordarles por qué es tan importante vivir en la palabra, y quisiera animarlas a que sigamos con el reto de la lectura, ¿no? Sabemos que ya estamos casi a la mitad del año y seguimos cada mañana recordando lo que nos toca, y a veces es cansado, ¿no? Yo creo que para todas es difícil apartar un tiempo y leer, pero es necesario, hermanas, es necesario que sigamos en la lectura. Y si no estás incluida todavía en el reto de lectura, yo te animo a que puedas unirte a nosotras, ¿no? Y que juntas sigamos estudiando la palabra de Dios por un año completo. Creo que es nuestro tercer año consecutivo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Y es una bendición, una alegría realmente. Y sabemos que nunca es tarde para empezar a leer, porque ahí en la palabra aprendemos de cómo muchos hombres y mujeres de Dios pasaron por pruebas difíciles, y aprendemos aprendemos en la palabra cómo ellos usaron muchas veces el escudo de la fe para pasar la prueba y para apagar los dardos de fuego del maligno. Pero también hay algunos otros que no lo hicieron, ¿no? Pero que quedó registrado ahí en la palabra para nuestro ejemplo. Muchos fueron perdonados y restaurados con la ayuda de Dios,
y pudieron vencer los ataques. Pero hermana, si no estás en comunión con Dios y su palabra, no vas a tener una confianza quebrantable en Dios, ni vas a caminar hacia adelante de acuerdo a la verdad revelada. Y el miedo no se va a ir, ni las dudas que a veces nos llegan y no nos permiten ver más allá de lo que nuestros ojos nos pueden ver, ¿no? Pero cuando nos ponemos el escudo de la fe, podemos decir, mi esperanza está en Jesús y no en mí, ni en lo que yo puedo ver, que realmente es nada sin Él, ¿no? Hermana, Satanás seguirá tirando dardos de fuego para destruirte, para derribarte, para que siga la guerra en contra del Señor, pero también a veces el Señor le permite que ciertas circunstancias pasen, y el Señor le permite y nos deja pasar por el fuego, pero sabemos que el fuego de Dios tiene un propósito superior, ¿no? Dios tiene un propósito de refinarnos como a plata para sacar esas impurezas que a veces siguen ahí y no nos dejan avanzar. Pero no te equivoques, hermana, el fuego de Satanás es para destruirte, ¿no? Porque como lo dijimos hace rato, él a eso vino. El fuego de Dios refina, el fuego de Dios refina y el fuego de Satanás te destruye. Tú decides sobre cuál fuego quieres pasar. Pero el fuego es inevitable. Piensa en algo que Dios te ha pedido que hagas y por fe hazlo, ¿no? Es lo que la escritora nos alentaba en este estudio, ¿no? ¿Será que necesitas reconciliarte con alguien? ¿Tendrás que pedirle perdón a alguien o perdonar? Cualquier cosa que tú sabes que Dios está demandando de ti, hazlo por fe. Porque una fe activa es ese escudo que te cubre y te protege del maligno, hermana. Así que vamos a seguir viviendo y confiando en las promesas de Dios y creyendo lo que Él dice que nosotros somos en Él y no lo que yo soy en mí misma, ¿no? Y que vamos a obedecer lo que Él demanda de nosotras, porque no hay bendición sin obediencia. Solamente actuando con fe te colocas en la formación tortuga, ¿no? Como leíamos al principio, y así puedes apagar los dardos de fuego que el enemigo lanza a nuestra vida. Así que si quieres suprimir la inseguridad, borra las dudas, aquieta el miedo, y si quieres aquietar el miedo, eliminar el odio y sobreponerte a la intimidación, debes moverte con obediencia y con fe. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanas. Bendito Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que estuvimos en su palabra. Gracias por guiarnos, Señor. Gracias porque sabemos que en su palabra nosotros tenemos la victoria segura si nosotros nos aferramos a ella y creemos en ella, Señor, porque sabemos que la palabra es su palabra revelada, Señor, para nuestra ayuda, para nuestra bendición. Le rogamos que usted con este mensaje, Señor, hable a nuestras vidas, Padre, y que nos ayude a tomar la decisión de seguirle, Señor, de ponernos el escudo de la fe y de confiar en usted, Señor, y en lo que usted puede hacer a través de nuestras vidas, a través de su palabra, Señor. Ayúdenos a vivir en la palabra, no solo guardándola en el corazón, sino que aplicándola a nuestra vida cada día, Señor, y que también así podamos ser de ejemplo para los que nos rodean, Señor. Guárdenos y ayúdenos, Señor. Perdone nuestros pecados, porque reconocemos que somos pecadoras, Señor, y que muchas veces le fallamos, Padre. Pero también sabemos que usted perdona nuestros pecados y nos ayuda a seguir adelante, Señor. En sus manos ponemos nuestras vidas, Señor, y le rogamos que nos ayude a ponernos cada día el escudo de la fe, Padre. Le damos gracias por todo y todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.